Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, tú eres el maestro por excelencia, tú nos enseñas tu palabra y nosotros la recibimos en esta noche en el nombre de Jesús. Creemos que tenemos la sabiduría que proviene de ti, Espíritu de Dios, Espíritu de revelación, de sabiduría en abundancia, para que sean alumbrados los ojos de nuestro entendimiento y podamos conocer cuál es nuestra herencia en los santos en Cristo Jesús. Señor, en el nombre de Jesús, todo pensamiento de nuestra mente natural lo llevamos cautivo, lo obedece a ti y declaramos que tenemos la mente de Cristo, que pensamos, hablamos y actuamos como Cristo aquí en la tierra, y que recibimos esta palabra y que oímos la voz del Espíritu Santo así como Cristo la oyó, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Espíritu de Dios, porque entendemos tu palabra, entendemos tu voz, Señor, y somos obedientes a tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos dones espirituales existen? Son 9, ya se lo voy a hacer de memoria eso. ¿Cuántas categorías y de cuántos son? 3 de cada una, ¿verdad? ¿Cuáles son los primeros dones que vimos? Los dones de revelación. ¿Cuáles son los dones de revelación? ¿Cuáles? Ciencia, ¿qué más? Discernimiento de espíritu, ¿sí? ¿Qué más? Palabra de sabiduría. Palabra de sabiduría. ¿Cuáles son los dones de poder que estamos viendo ahorita? Fe, sanidades y milagros. Y los dones de inspiración o que hablan son 3. ¿Cuáles? Diversos géneros de lenguas, interpretación de lenguas y profecía. Eso ya se los debe saber de memoria cada uno de ustedes. Muy bien. Entonces estamos viendo la segunda categoría, los dones que son dones de poder. Y son los que en lo personal me gustan más a su servidor. Y creo que he contribuido con el Espíritu Santo aún más en estos tipos de dones porque me gusta fluir en estos dones. Me gusta contribuir con el Espíritu Santo en estos dones porque me gusta ver milagros. ¿A ustedes les gusta ver milagros? Si yo les pudiera dar a elegir, o el Espíritu Santo le diga, a ver, hijos míos de aquí de Fe y Poder Guadalajara, díganme, alcen la mano al que le gusten más los dones de revelación, sabiduría, ciencia y discernimiento de espíritus. ¿Puede levantar la mano al que le gusten más? Ok. La segunda categoría, ¿a quién le gustan más los dones de poder? ¿A nadie? Dios mío, ¿cuál irá a quedar al final? Entonces les gustan los de inspiración, diversos géneros de lenguas, interpretación de lenguas y profecía. ¿Cuáles son los que les gustan más? Levanta las manos. Los dones de revelación. Nadie. Los dones de poder. Y los dones de inspiración. Creo que entre los dones de inspiración y los de poder están ahí dividido el grupo, ¿ok? Pero los que de revelación casi menos personas le gustan. No sé por qué, pero a mí sí me gusta saber el futuro. Es decir, yo decido por las 3 categorías. ¿Me entiende? Pero me gustan más los de poder. Bueno, decídase, pastor. Ok, estamos viendo el don de ciencia. Estamos viendo ejemplos del don de ciencia, don de fe. Estamos viendo ejemplos del don de fe. Es un don pasivo, es un don donde se recibe el milagro, es un don progresivo porque el don se ve en manifestación conforme es un proceso de tiempo, ¿ok? La persona solamente lo recibe, no se necesitan 2 personas para que se vea un milagro y aplica en todas las áreas, no nada más en sanidad de nuestros cuerpos, no nada más en poner un órgano nuevo en nuestros cuerpos o recibir un órgano nuevo, sino también en otras áreas, milagros creativos. Por ejemplo, recibir un milagro financiero, recibir milagros, por ejemplo, como de una provisión sobrenatural, como fue con Elías. ¿Recuerdan que vimos a Elías? Satanás, sí voy a seguir hablando del don de fe. Y cállate. Entonces, continuamos. Ok, entonces es palabra de
No, ¿verdad? ¿Verdad? A ver si se puso listo. Muy bien. Es el don de fe, mi hermano. Y vimos ejemplos como el Señor suplió que alimento a través de unos cuervos. Elías solamente recibió el milagro, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo se hubiera dado el don de milagros cuando Elías estaba por allá en las montañas, en el arroyo de Querit? ¿Cómo hubiera sucedido un milagro que a lo mejor el Señor hubiera enviado a una persona? ¿Estamos de acuerdo? Y la persona hubiera sido guiada por el Espíritu Santo, hubiera ido y le hubiera proveído el alimento que requería Elías, ¿sí? Ahí se hubiera dado el don de milagros, pero no fue el don de milagros ni fue el don de fe. ¿Por qué? Porque Elías lo recibió solo. Llegaron nada más unos pajaritos negros y le dieron carne asada. Qué tremendo, ¿verdad? Lo único que le faltaron fueron las tortillas de harina. Estilo Sonora. Ok, vamos a ver otro caso. Vamos a la primer libro de Reyes, capítulo 17. No sé si vimos lo de la Elías y la viuda de Sarepta, no lo vimos, ¿verdad? Primera de Reyes, capítulo 17, don de fe es un don pasivo. Y vamos a ver cómo estos personajes recibieron milagros creativos de Dios. Solamente lo hicieron como un milagro recibido de parte de Dios sin la intervención de otro ser humano. Primera de Reyes, capítulo 17, y vamos a leer el versículo del versículo 8 en adelante, ¿ok? Dígame cuando lo tenga listo. Muy bien, el 17 del primer libro de Reyes. Y vamos a leer a partir del versículo 8. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: ¿ya lo tiene? Levántate, vete a Sarepta de Sidón, y allí, y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces, él se levantó, ¿y qué pasó? ¿Estamos de acuerdo que obedeció? ¿Cuál era la finalidad? De que iba a tener sustento, es decir, alimento. ¿Estamos de acuerdo? Iba a tener alimento este hombre llamado Elías. ¿Estamos de acuerdo ahí? Luego, versículo 10. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y dijo: te ruego me traigas también un bocado de pan en tu mano. Te ruego me traigas un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, dice el versículo 12: vive Jehová Dios tuyo que no tengo pan cocido, que solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una botija. Así dice, ¿no? Me estoy leyendo otra traducción. Botija es otro, ¿verdad? Ese es el amigo del chavo. Bueno, entonces estamos en el versículo 2, se lo voy a leer en otra traducción. Ella respondió: vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía los 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. ¿Cómo el Señor envía a Elías a un lugar con una mujer que ya ni siquiera tenía alimento y que ya había hambruna en ese tiempo? Hambre había. Entonces, ¿cómo manda el Señor a uno? ¿Cómo se puede ver un milagro? A ver, ¿quién tenía que recibir el milagro, Elías o la mujer? Está bien impresionante, ¿no? Elías, vete a tal lugar porque te voy a sustentar. Y luego Elías y la mujer le dice: pues es que
ya me estoy casi dejando morir, es el último alimento que tengo. Qué impresionante, ¿no? Así es que muchas veces Dios quiere hacer milagros tanto con la persona que necesita el alimento como el que va a proveer el alimento. Es decir, cuando usted siembra a una persona, más si es de la familia de la fe que no tiene necesidad económica o necesidad de alimento, no nada más quiere bendecir a la persona que recibe el alimento, sino también quiere bendecirlo usted, quiere manifestar esa bendición en usted. ¿Sabe usted? ¿Sí sabía? Entonces, en pocas palabras, eran dos personas hambrientas, Elías y la viuda. Y luego si fuéramos en la humana sabiduría del cristiano que no está bien informado y no cree en los milagros de Dios, que dijera: a ver, mujer, dame el pan. ¿Y con qué ojos? ¿Con qué? Muy bien, aparte era el niño, ¿no? Dios mío. Bueno, vamos a leer el 12. Ella respondió: vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina, tengo en la tinaja un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Es decir, Elías, hazte a un lado, nada más hay para nosotros 2. ¿Está entendiendo ahí el mensaje? ¿Sí o no? Una vez dije: ¿cómo podrá una persona pobre de la calle que anda pidiendo a lo mejor limosna y que llegue alguien y le da un sándwich de esos de 3 pisos, de esos que usted come muy seguido? No de 2, de 3 pisos, a veces hasta de 4, ¿no? Bueno, de ese tipo de sándwich de 3 pisos, y de repente usted se lo da a uno, y luego está otra persona hambrienta, y luego llega la otra persona hambrienta y le quiere quitar el sándwich y le dice: compárteme tu sándwich, además dámelo. La persona hambrienta podrá darle el pan como una actitud de desesperación, que tiene 3 días sin comer y es un sándwich, un emparedado de 3 pisos, y llega otro: ¿me das tu sándwich? ¿Qué reacción iba a haber ahí? Pues primero mi panza, ¿no? Pero mucha gente dice que gran parte de los que andan ahí, que continuamente se ven, si reciben algo se comparten, ¿no? No sé si esa es la actitud o no, pero la principal reacción, mi hermano, en tiempos de hambre, ¿qué es? Primero me alimento y alimento a mi familia antes de darle a otros. Mire, en la Segunda Guerra Mundial, por ahí, en las ciudades que atacó nuestro hermano Hitler, no se sienta mal porque le digo hermano, lo digo de broma, no es hermano. Entonces sabía que un bolillo de esos que se come, de esos que se come 3 al día usted, en el desayuno, en la comida y la cena, esos bolillos grandotes, sabía que un bolillo de eso era tan preciado que la gente se podía matar por un bolillo. Y una sopa de papas, mi hermano, era algo maravilloso comerse una sopa de papas en la Segunda Guerra Mundial con un bolillo. Dios mío, era un manjar. Pero ¿qué pasa cuando llega alguien más? Oye, te mataban por un bolillo. ¿Qué pasaba cuando llegaba otro hambriento? ¿Compartían el bolillo? No, primero tengo que comer yo y mi familia, mis hijos. Se están muriendo de hambre. Como ahora en Venezuela, ¿no? Que los hermanos están muriendo de hambre ya. Gracias a Dios ya no, creo. No sé, no me meto en esas cuestiones. Pero ¿qué pasaría ahí? Regularmente tú quieres suplir la necesidad, quieres alimentar a tus hijos, no, principalmente a tus hijos. ¿Por qué le vas a un extraño si tus hijos necesitan alimentos? Se van a morir tus hijos. ¿Qué harían? ¿Qué harían ustedes? Si no tuvieran mucha fe, pues, si no creían en los milagros de Dios, ¿qué harían? Si no fueran cristianos, ¿qué harían? Pues primero nos alimentamos nosotros, ¿no creen? Pero como son de fe, son personas que conocen al Señor y creen en los milagros, entonces ¿qué harían? Siembran para que venga más, ¿no? Regalan ese pan para que otro coma. Ahí los quiero ver en tiempos de guerra, los cuales nunca llegarán a México. Pero si usted quiere vivir en tiempo de guerra, váyase a Venezuela en este momento, pida un vuelo para allá y ayude a los venezolanos. Ok.
Bueno, entonces, ¿qué pasa aquí en 1 Reyes 17? Versículo 13. Elías le dijo: no tengas temor. Fue el primer mensaje que le dio Elías. No tengas temor. Ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero. Por fin, Elías, te estoy diciendo que nada más hay para mi hijo y para mí. ¿Cómo que hazme a mí primero? Qué grandalla, Elías, ¿no? ¿Sí o no? Pero era un mensaje del Señor para la mujer. ¿Qué significa? Que primero iba a honrar al hombre de Dios para recibir esta mujer también la multiplicación. ¿Estamos de acuerdo ahí? Entonces le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo, es decir, al final. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué le dijo Elías eso? Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, y esa es la palabra que nosotros debemos de recibir. ¿Por qué tenemos que compartir con los demás? Porque el Señor ha dicho sí. Porque hay una palabra de Dios que Él suple todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria. Es decir, nosotros como hijos de Dios no tenemos problemas, legalmente hablando no tenemos problemas financieros, en el área espiritual. Pero si en el área material lo tenemos, es porque a lo mejor no hemos entendido este principio de dar para recibir. ¿Ok? ¿Me entiendes? Es una ley de siembra y cosecha. Si estamos entendiendo hasta ahí, ¿verdad? Entonces, Jehová ha dicho sí. Y aquí viene la palabra: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. La harina de la tinaja no escaseará. ¿Qué significa? Que se iba a multiplicar. ¿Están de acuerdo ahí? Ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. ¿Hasta ahí vamos bien? Podemos ver en manifestación a dos personas aquí para que se dé un milagro. Estamos haciendo comparativos entre el don de milagros y el don de fe, para que usted entienda en qué momento es el don de fe y en qué momento es el don de milagros. ¿Cuántos saben que hay dos personas? Hay Elías dando una palabra, desatando un milagro en pocas palabras, diciendo: el Señor dice así, todo lo que tú tienes ahora, si tú contribuyes para el evangelio, para otras personas, para ayudar a otros, entonces ¿qué crees que va a pasar? No va a escasear el alimento en tu casa. Gracias, Señor, lo recibo. No escaseará el alimento en tu casa. Al contrario, ni la vasija disminuirá, ni el aceite de la vasija disminuirá. Ok, entonces ya llegamos al 15. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías. ¿Cuántos saben que hubo una reacción ahí? Cuando tú le dices al enfermo e impones manos y le dices: en el nombre de Jesús sea hecho conforme a tu fe, enfermedad, te ordeno que salgas, y ahora recibe el milagro y comienza a andar por fe. Comienza a actuar por fe. ¿Qué te dolía? La rodilla, comienza a moverla, comienza a correr, comienza a actuar, sube, baja las escaleras. ¿Estamos entendiendo que ese es el don de milagros en manifestación? Entonces, ¿qué hay en manifestación aquí? ¿Cuál es? ¿El don de fe o el don de milagros? Conteste usted. Tan participativos que son siempre, hombre. Hasta dan testimonio, hasta han pasado al frente a agarrar el micrófono, y ahora no quieren participar. No es una pregunta capciosa, como en la escuela. ¿Qué le decía el maestro? Ya nadie contestaba porque decía: me está haciendo una pregunta para agarrarme ahí en algo. No es una pregunta capciosa. ¿Qué es el don de fe? A ver, Fernanda, ¿cuál es el don de fe o el don de milagros? ¿Cuál es? ¿Qué milagro es el que se está dando ahí? ¿Cuál don? ¿El don de fe o el don de milagros? Fátima. De milagros. ¿Y tú qué dices, Fernanda?
Ah, bueno, muy bien. Entonces, es el don de milagros, no el don de fe. ¿Por qué el don de fe no? Como dijo Fátima, el don de milagros. ¿Por qué? Porque hay dos personas. Hay una persona dando una palabra de parte de Dios y hay otra persona recibiéndola. ¿Y qué más? Ejecutándola. ¿Estamos de acuerdo ahí? Aquí viene, mira. Versículo 15. Entonces ella fue e hizo, desde ese momento ya se gesta, por decirlo así, el don de milagros. Por el hecho que hay alguien que da una palabra y hay otro que recibe. Entonces en ese momento es don de milagros. Hay participación de una persona dando una palabra de parte de Dios y de otra persona recibiéndola y ejecutándola. ¿Sí me entiende? Recuerdan que les dije que el don de milagros debe haber una acción, pero también debe haber una reacción de la otra persona que recibe tanto la sanidad, tanto el órgano nuevo, etcétera. Si alguien viene, usted lo ministra, y si alguien recibe un milagro creativo porque traía problemas del corazón y solamente lo recibe porque estaba sentado escuchando la palabra, recibe el milagro, le deja doler el corazón, se hace análisis y luego dice: nadie oró por mí, solamente en los análisis sale que mi corazón está nuevecito. Lo recibo, Señor. Entonces ese es el don de fe. Pero ¿qué pasa cuando alguien le dice: a ver, pásale frente y vamos a imponer manos y vamos a declarar un corazón nuevo en el nombre de Jesús como un milagro creativo del Espíritu de Dios? Entonces es el don de milagros. En este caso Elías daba una palabra y la mujer, ¿qué pasa? Hizo conforme a la palabra que Jehová le dio a través de la boca de Elías. ¿Sí me entienden? Entonces es el don de, en manifestación, el don de milagros. ¿Sí estamos entendiendo eso ahí? Quiero que usted lo distinga, y que es milagroso también. El don de milagros se gesta o se da cuando hay una palabra de alguien de parte de Dios y usted la recibe. ¿Sí me entiende? De otra manera, ¿qué pasó con Elías y los cuervos? Nadie dio una palabra, solamente llegaron los cuervos y sustentaron a Elías. ¿Sí me entiende? Entonces se llama don de fe. No participó otra persona. ¿Pero qué? ¿Cuál era el don que se estaba dando? Don de milagros. ¿Sí o no? ¿Está me acuerdas ahí? Y luego aquí viene el 16. En tiempos de escasez, ¿sabe usted que es cuando más tenemos que aprovechar para contribuir, para sembrar en el reino de Jesús, para ayudar a otros? ¿Sí sabía? Para apoyar a otros. Si usted tiene problemas en el área de la alimentación, comience a personas que ven en la calle, lléveles un lonche, prepárese un lonche, lléveles una torta ahogada, dígale al que está ahí tirado en la calle: te traigo este lonche. ¿Y sabía que eso trae multiplicación? Todo esto, mi hermano, lo están practicando estos hombres de fe, que son ahorita multimillonarios. Ellos siembran. Cuando van a un restaurante, son de los hombres más dadivosos. Llaman a todos a ver, ¿dónde están todos los cocineros y todos los que andan allá? A ver, $100 para cada uno. Ahora, dénselos. A los meseros les dan propinas extraordinarias. Pero esos hombres siempre están acostumbrados a siempre estar contribuyendo y ayudando a la gente. Siempre están sembrando en alguien, algo están sembrando. Entonces, luego dice el versículo 16: ¿y la harina de la tinaja qué pasó? ¿Sucedió el milagro o no sucedió el milagro? No escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, pero fue conforme a la palabra de Dios, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. No escaseó el aceite ni menguó la harina. ¿Qué cree que significa eso? Si lo hizo con Elías, si lo hizo con la viuda, también lo hará conmigo. No va a escasear el alimento, no va a escasear el dinero en mi casa, no va a escasear la bendición del sustento diario, no va a escasear la ropa, no va a escasear nada en el nombre de Jesús, porque Él suple todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4:19. Cuando usted dice Filipenses 4:19 que Él suple todo lo que os falta,
conforme a sus riquezas en Cristo Jesús. Ahí está la palabra de Jehová que está dicha por usted, dicha por alguien, y usted la está recibiendo. Es decir, no va a menguar, no va a escasear el alimento en su casa. Lo recibo, Señor, en el nombre de Jesús. ¿Se da cuenta? Yo mismo hablo, yo mismo recibo, porque es el Espíritu Santo usando mi boca, por decirlo así, poniendo pensamientos en mi boca, pensamientos hablados, y yo mismo estoy recibiendo. Es decir, gracias a Dios nos da esa habilidad, esa capacidad también de hablar y de recibir. Ok, entonces dice: la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Entonces usted puede ver en manifestación que el don de milagros, ¿estamos de acuerdo ahí? Don de milagros, se gestó ese don, y la palabra fue dicha por Elías, y no fue el don de fe, fue el don de milagros. Estamos haciendo comparativos. Lo importante es que usted entienda. Ok, Hechos capítulo 12, otro ejemplo, vamos a ver. Vamos a Hechos capítulo 12 y vamos a ver al apóstol Pedro en acción en este momento. Don del Espíritu Santo en manifestación. Hechos capítulo 12, ¿listos? Versículo, vamos a leer del 1, perdón, del 6 en adelante. Dice: y cuando Herodes, vamos a leer del 1 para conocer un poquito la historia, ¿ok? Hechos 12, 1. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. ¿Qué pasa? Tomaron a Pedro preso en la cárcel, ¿ok? Si estamos entendiendo hasta ahí, ¿verdad? Entonces, versículo 4: y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados. ¿Cuántos eran? 16 soldados. Gracias a Dios fuimos a la primaria, ¿verdad? Para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero en la iglesia hacía sin cesar oración a Dios. ¿Por quién? Por Pedro. ¿Se da cuenta la importancia? Aquí va a ver la importancia de la oración intercesora. Su servidor, todos los días estoy orando, intercediendo por usted y desatando la bendición del Señor, protección divina, manifestación de la sobreabundancia de bienes, larga vida, sanidad en sus cuerpos, protección divina, bendito su entrar y su salir. Es muy importante para mí estar intercediendo por cada uno de ustedes todos los días. Por eso decidí levantarme más temprano, porque decidí hacer esa oración intercesora, ¿ok? Entonces así también usted debe estar orando y orando por los otros, no importa que los otros le caigan gordos. ¿Estamos de acuerdo? No importa que le caigan mal los demás, usted esté intercediendo por los demás. Así ¿estamos de acuerdo ahí? Muy bien. Versículo 6, Hechos 12, 6. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre los 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Imagínense, estaba con cadenas y adentro todavía encarcelado. Qué fuerte estaba, ¿no? Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate flojo. Dice levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. ¿Qué era lo que estaba haciendo Pedro para empezar? ¿Qué estaba haciendo?
Estaba dormido, ¿estamos de acuerdo? No estaba ejerciendo fe en ese momento. Aunque estamos de acuerdo que sí, obviamente que era un hombre de fe, pero en ese momento él no estaba ejerciendo, ni estaba orando, ni estaba declarándose libre, ni estaba reprendiendo a Satanás, nada, solamente estaba dormido. Entonces, no sé cómo alguien puede dormir con cadenas, pero digo, yo no pudiera. Imagínense, es que eran unas cadenas bien gruesas, agarradas a los pies, imagínense, así con unos, y dormido. Usted se queja hasta porque la almohada ya tiene bolas ahí. Estoy harto de esta almohada, ya no la quiero. Por favor, viejo, cómprame una nueva. Estoy harto de esta cama que ya tiene bolas también. Pedro durmiendo en una cama de piedra, abajo en el piso, con cadenas. Y a veces nosotros nos quejamos que porque la almohada tiene bolas. Ok. Entonces, regresamos al capítulo 12. Levántate pronto, y en ese momento las cadenas se le cayeron de las manos. ¿Verdad que estaba sucediendo un milagro? No intervino otra persona para desatar la palabra, solamente hubo una intervención divina de ángeles. ¿Qué pasó con Pedro? Solamente recibió el milagro, ¿estamos de acuerdo ahí? Recibió el milagro. Versículo 8, y le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. ¿Ha tenido usted algunas pesadillas de repente que parece ser como que son tan reales que sí ha tenido esas pesadillas o no? Pues así estaba el apóstol Pedro. Pensaba que era creía que estaba dormido todavía, creía que era una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se abrió por sí misma. Otro milagro. Primero se cayeron las cadenas y ahora se abrió por sí misma una puerta. ¿Usted cree que esa puerta no estaba custodiada, no estaba con candados y todo el rollo? Sin embargo, se abrió. 2 milagros creativos en ese momento. Entonces, y salidos, dice, pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado. Pedro, después de todo apenas entendiste. Así hay muchos cristianos, ¿sabía? Así habemos muchos cristianos. Después de ver el milagro creativo de Dios, habrá sido tú, Señor, el que me mandó ese cheque, el que le dijera a mi patrón que me diera ese extra. ¿Habrá sido tú, Señor? A ese le preguntamos así, ¿no? ¿Qué cree que le va a contestar el Señor? Obvio. Imagínese que venga la voz audible: ¿habrá sido tú, Señor, el que le dijo a mi patrón que me diera este dinero? ¿O fui yo que soy tan bueno que mi patrón me quiere tanto? Hay gente que, sí sabe que hay gente que cree que sus patrones lo quieren mucho, que por eso creen que les dan dinero. ¿Y qué crees? Y me llevo bien cuates con el patrón. ¿Qué onda, patrón? ¿Cómo estás? Bien cuates, y de repente ahí te van estos 2,000, 3,000 pesos extras en este mes, porque le caigo bien al patrón. No entienden que es Dios. Y a veces no nos cae el 20, que es el Señor. ¿Estamos de acuerdo ahí? Es el Señor. ¿Estamos de acuerdo que es el Señor? No es el patrón, no es que usted sea muy agradable, ni porque sea el más chistoso y le quiera caer bien al patrón. No creo que es eso, no es eso. ¿Sabe que hay mucha gente así? Son de esos que, ¿cómo le llaman a esos? Que quieren caer bien con el patrón. ¿Cómo le llaman? Barberos, ¿y no? ¿Cómo le dicen también? ¿Cómo? Lambiscones.
No es porque usted sea el lambiscón que le está dando el patrón, mi hermano. Es la gracia del Señor, es la bendición del Señor que está sobre nosotros. Así es que nunca le atribuye al ser humano, nunca se atribuye su buen comportamiento, nunca se atribuye, es que somos cuates el patrón y yo, nunca se atribuye eso. Es que le caigo bien, olvídese de eso, no existe eso. Yo conozco patrones que aunque le caigas bien, no te aumentan el sueldo, y no lo aumentan. Y hay personas que dicen, ya tengo no sé cuántos años y ni siquiera me lo han aumentado. Y aunque le caigan bien el patrón, no se los aumenta. Entonces no es que le caiga bien, esa es la bendición del Señor, ¿me entiende? Ok, por eso la sobreabundancia de bienes ya está sobre mí en este 2019. No dependo de un patrón, mis ingresos, inclusive voy a decir como dice Jerry Isabel, mis ingresos no lo determina mi patrón, mis ingresos lo determino yo a través de la fe en que el Señor es el que me hace sobreabundar en bienes. Deuteronomio 28, versículo 11. Ok, regresando al tema de los dones, estamos en Hechos capítulo 12, versículo 11. Entonces Pedro, volviéndose así, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado un ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos, ¿cómo? Orando. Así es que no se sienta mal si usted se llama Vicente y le dicen Chente. Los sobrenombres en la Biblia ya estaban desde entonces. ¿Me entiende? Lo único malo es que cuando se llame usted, bueno, está bien, ¿no?, que se llame Dolores y le llamen Lolita, está perfecto, porque Dolores sí está feo el nombre, ¿o no? ¿Alguien se llama Dolores aquí? ¿No? Digo, yo no quisiera que, porque cuando me congregaba allá en la ciudad de Los Mochis, mi hermano, había una pareja, marido y mujer, ¿y cómo cree que se llamaban los dos? Dolores, los dos. ¿Y cómo cree que le decían? Los lolos. Ahí vienen los lolos. La verdad es que prefiero que me digan Lolo a que me digan Dolores. Pero los dos se llaman Dolores, es decir, Dolores es un nombre para hombre y para mujer. Ok, bueno, entonces tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar a una muchacha. Se da cuenta que la palabra muchacha no nada más es de Sinaloa, también era bíblica. Salió a escuchar a una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro de gozo, no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos dijeron: estás loca. Pero aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Hasta ahí podemos ver, mi hermano, que en este caso era el don de fe en operación. ¿Sí lo puedo ver? Porque existió algo sobrenatural. No fue la intervención de otro hombre que fue y habló con los soldados y le dijo: soldados, en el nombre de Jesús, háganse un lado. Que entró a la cárcel y dijo: te ordeno, cadena, que te quites de la mano de Pedro. Y la cadena se abre. Que fue y que dijo a la reja: reja, ábrete. No fue otro ser humano, sino fue directamente la intervención divina a través de un ángel. ¿Qué hizo Pedro? Solamente recibió el milagro. ¿Estamos de acuerdo ahí? Pero si bien es cierto, había intercesión de los hermanos, más el milagro que se dio era el don de fe en operación. ¿Lo puede ver ahí? O sea, usted tiene la habilidad para recibir milagros creativos. Se ha dado cuenta, no nada más de sanidad, milagros creativos también en el área del don de fe. ¿Qué era lo que sí creía Pedro?
Cuando se durmió, ¿qué era lo que sí creía Pedro? Que él iba a ser libre de parte del Señor. No sabía a lo mejor qué medio iba a utilizar, pero utilizó un ángel. ¿Estamos entendidos ahí? Y como fue la intervención divina, y Pedro no, básicamente solamente él recibió el milagro, porque lo recibió inclusive hasta cuando estaba dormido. ¿Estamos de acuerdo? Lo recibió cuando estaba dormido. Eso es impresionante hacerlo, es bueno hacerlo notar. Ok, entonces una vez más pudimos ver la manifestación del don de fe. Una vez más podemos ver la manifestación del don de fe. No sé si alguno tenga una duda con respecto al don de fe, pero vamos a ver ya el último caso, el don de fe. Y en algunos casos vamos a hacer un comparativo con el don de milagros. Hechos capítulo 28, ya para cerrar. Hechos capítulo 28. Y este es un ejemplo del don de milagros. Hechos 28, para ver que el don de fe se recibe en automático y el don de milagros regularmente se recibe con la participación de otra persona. Hay uno que realiza una acción y hay otro que recibe básicamente o responde a esa reacción. O sea, tiene una reacción, responde a esa acción. Como Elías dio la palabra, la viuda que reaccionó a la palabra de Elías. ¿Estamos de acuerdo ahí? ¿De qué? De milagros. Don de fe, Pedro en la cárcel recibe ¿qué? Su libertad. Quiero que le quede bien claro para que usted entienda que no necesariamente Dios tiene que utilizar a otra persona para que usted reciba milagros. En muchas ocasiones va a haber ángeles haciéndole depósitos en sus cuentas bancarias. Gracias, Señor, recibo ese $1,000,000 mexicanos, adicionales a los 3 que ya tengo, en el nombre de Jesús. Entonces va a haber ocasiones en que ángeles van a depositar dinero en sus cuentas bancarias. Gracias, Señor, lo recibo. Son milagros creativos del don de fe. Yo creo en el don de fe. Creo en esa fe especial que dada por el Espíritu Santo para recibir un milagro creativo, no nada más en el área de sanidad, sino en todas las áreas de nuestras vidas. Ejemplo, este hermano bueno, ya dije que era hermano. Esta persona que nos iba a instalar el día de hoy, resulta que a pesar de todos los obstáculos, de que la vecina se puso endemoniada y que a pesar de que la hermana Ole, que fue la que nos hizo el favor para venir a abrir y la persona nos instalara, fue y le dijo, no sé qué le dijo esta señora, por favor, mire, es una iglesia a la que vamos a instalar el internet, denos oportunidad. Me imagino que le había dicho sí, ¿no? El Señor le ama, sí, me imagino que le dijo, ¿no? Okay. Entonces, a pesar de todo eso, mi hermano, la señora salió con los bucles, así me lo imagino, pues no sé si salió, con unos bucles y una bata así, toda llena de aquí de grasa, porque estaba haciendo el desayuno o la comida. Salió la señora, no quiero que pasen el cable por mi casa. Y con los ojos todos endemoniados. O sea, que los ojos se le vieron endemoniados. Me imagino que sí se vio, no. Era güera con bucles así, no era güera con bucles. O era morena con bucles. Le atiné en lo güero. Bueno, entonces, a pesar de todo eso, ¿qué cree? Resulta que el instalador era una persona que cree en el Señor Jesús, que se congrega en cierto lugar, en cierta religión cristiana, y que hoy que le hablamos, él se movió para solicitar permiso a otro distrito, así le llaman, a otro lugar diferente de donde va a sacar la línea para que instalarnos el día de mañana. Solamente le hace falta adquirir el material, pero no sé si nos llamaría ya. Quedó de llamar para que iba a conseguir el material, pero bueno, le llamamos al rato. Y era un hermano en Cristo. El ángel que envió el Señor para que nos instalara, se moviera a él, porque él fue el que se movió, haciendo todo lo que no podían hacer los demás. Él se movió, consiguió que dieran permiso en otro distrito, consiguió todo, ¿para qué? Para venir a instalar el día de mañana. Bueno, por lo menos eso nos dijo, ¿no? Lo único que le hacía falta nada más eran básicamente conseguir el material, porque era de un lado muy lejos, van a jalar la línea para que pueda llegar aquí el internet.
Es un ángel del Señor. ¿Estamos entendiendo ahí? Si nos da el nombre y luego preguntamos por él en algún lugar, a lo mejor nunca lo vamos a volver a ver, no sé. Pero esa es la manifestación a través de otra persona, y el don de fe en manifestación, porque es otra persona utilizada por el Señor. Yo no lo llamé, yo nada más ejercí fe y creí que iban a instalar el internet, es todo. A pesar de todos los obstáculos, mi hermano, el Señor opera en esa área. Muy bien, rápido, en Hechos 28, versículo 1, ¿listos? Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. ¿Cuántos saben que hubo básicamente lo que sucedió fue un naufragio? ¿Sí? El apóstol Pablo naufragó junto con los tripulantes de cierto barco. Y los naturales llegaron a una isla llamada Malta. Y los naturales nos trataron con poca humanidad, es decir, eran caníbales. Porque descendiendo un fuego nos recibieron a todos. ¿Qué creen que iban a hacer? A estos no los comemos asados. Nos recibieron a todos a causa, dice, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. No se crea, estaba haciendo frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien, escapado del mar, la justicia no deja vivir. Como diciendo, una tras otra, Pablo, naufragaste y luego una víbora se te pone. Imagínense, si el apóstol Pablo hubiera sido de esos cristianos pesimistas, como aquí no hay, ¿qué hubiera? Imagínense, qué mala suerte tengo. Dios mío, ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Nunca le ha pasado eso? A mí sí me ha pasado. Yo he sido de esos cristianos. Dios mío, ¿por qué a mí? ¿Por qué una tras otra? Imagínense si Pablo hubiera sido así. Pero ¿qué cree? Ahí andaba la víbora. Ahí andaba la víbora. Porque se le colgó de la mano. A lo mejor no era tan sencillo como para que la expulsara o lo dejara la víbora. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ok, entonces dijeron los naturales: este hombre escapó del mar y la justicia no deja vivir. Decía, ahora viene una víbora venenosa. Pero ¿qué pasa? Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. Qué impresionante, ¿verdad? No era una tras otra. Si bien es cierto, Satanás lo estaba atacando, pero siempre estaba el Espíritu Santo a través de estos regalos llamados fe y milagros, siempre haciendo esos milagros creativos en la vida del apóstol Pablo. No importa la circunstancia que usted se encuentre, mi hermano, no importa que sea una tras otra, pero siempre el Señor nos libra de todas. Por eso le estoy dando el tema del don de fe, para que usted reciba los milagros donde quiera que ande, independientemente que Satanás lo quiera atacar. Siempre, si usted cree en esa manifestación del Espíritu Santo, siempre Él va a estar manifestando su poder creativo para que no le suceda nada aquí en la tierra. Ninguna arma de Satanás prospere contra usted. ¿Estamos de acuerdo? Podrá venir el arma, mas en sí no va a prosperar. No debe de prosperar ninguna arma que se forje contra nosotros. Totalmente náufrago, imagínense cómo andaba, todo húmedo, estaba lloviendo, frío, todo mojado de sus ropas. El apóstol Pablo acaba de salir a nadar, y de repente sale: gracias, Señor, porque me libraste de quedarme ahogado. Y de repente llega una víbora y se le prende.
¿Y qué dijeron los naturales de ahí, los nativos de ahí? Pues este hombre de plano tiene una suerte. Pero ¿qué hace el Señor? Lo libra nuevamente. En este caso, ¿qué don fue? Precisamente aprovechando que me gusta que pregunten. ¿Qué don fue en manifestación ahí, mi hermano? ¿Qué don fue en manifestación? Era el apóstol Pablo librándose de una serpiente. No lanzó ninguna palabra, ni dijo el apóstol Pablo, soy sano por la llaga de Jesús. Por lo menos no está registrado eso, pero yo creo que sí lo ha de haber dicho, pero no está registrado. ¿Cuál fue la reacción de Pablo? Sacudir la mano y echarle la víbora otra vez al fuego. Esa fue la reacción del apóstol Pablo. Alguien oró por él para que dijera: Pablo, en el nombre de Jesús voy a imponer manos sobre esas dos mordidas para que el veneno no prospere. Y dice tu palabra en Marcos 16, 17 al 19, que si comieres cosa mortífera no te hará ningún daño. Está escrito, ¿no? Tomarás serpientes a tus manos y no te dañarán. ¿Estamos entendiendo eso ahí? Entonces Pablo ejerció todo esto, pero ¿qué fue lo que vino en manifestación nuevamente? ¿Qué cree que hubo en manifestación? ¿Cuál fue el don? Fue un milagro recibido del Espíritu Santo. ¿Estamos entendiendo hasta ahí? Fue un milagro donde no intervino otra persona ministrando al apóstol Pablo. Porque para empezar, a lo mejor no había otro hermano junto a él, eran puros incrédulos los que iban en ese barco. Si usted lee la historia, era el apóstol Pablo recibiendo el don de fe, a través el don milagroso de fe, librándolo totalmente del veneno, solamente él lo recibió solamente, ¿se da cuenta? ¿Qué hizo él únicamente? Movió la mano y la culebra salió expulsada. Pero no intervino otra persona, solamente él lo recibió solo. ¿Estamos de acuerdo ahí? Si vemos la historia, él lo recibió solo. Versículo 5, 28, 5, terminó. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ningún daño padeció. Fue el don de fe en manifestación. Y así sucesivamente, mi hermano. Cuando usted ve esta manifestación del Espíritu Santo y lee la Biblia en otros pasajes, va a encontrar muchos pasajes que hablan de que las personas solamente recibieron los milagros, y usted ve como un don pasivo donde ellos creyeron que iban a ser libres de la cárcel. El apóstol Pablo creyó que esa mordedura no iba a hacer ningún efecto, ese veneno en su cuerpo. Don de milagros activo, regularmente intervienen dos personas. Don de fe pasivo, regularmente interviene solamente el que recibe el milagro. Es Dios haciendo el milagro por el creyente. Y en el don de milagros es Dios hablando por un creyente y otro recibiendo el milagro, como la viuda de Sarepta que recibe a Elías. Elías da una palabra aparte del Señor: no escaseará el aceite ni menguará la harina. ¿Y qué sucedió? Así como lo dijo, la persona esta tuvo una reacción, actuó en esa palabra y recibió solamente el milagro creativo, y fue el don de milagros en manifestación. Entendamos que los dos dones, milagros y fe, son milagrosos, pero en unos actúa Dios por el creyente y en otros actúa otra persona más el Señor y el creyente. ¿Sí estamos entendiendo hasta ahí? Y es un don totalmente activo. Así es que muchos no tienen que recibir milagros cuando alguien impone manos, porque la gente cree que siempre el que va a sanar de una enfermedad siempre tiene que imponerle mano, y eso es incorrecto. El Espíritu Santo actúa de diferentes maneras. Yo he visto personas donde le digo: ¿crees que el Señor te puede hacer arcos en los pies? Ah, bueno, estás allá atrás, ok, entonces quítate los tenis, los zapatos o lo que traigas, y ya cuando se quitan los zapatos está el arco en los pies.
Es un don totalmente pasivo, porque obviamente yo le digo, ¿crees que el Señor te puede hacer? Es todo. Pero yo nunca digo, es la diferencia, pues. Yo nunca digo, declaro arcos en los pies. Ese es un don de milagros. Pero cuando le digo, ¿crees que puedes recibir arcos en los pies? Entonces quítate los zapatos. Es don de fe. Si capta o no. Y otra vez decirle a los arcos, a esos pies, que se haga arcos en esos pies. Ordeno y declaro arcos en esos pies planos. Y la persona lo recibe, y en el otro solamente le digo, ¿crees que el Señor te puede hacer arcos? Entonces quítate los zapatos. Póngase, pidamos darle gracias al Señor. Señor, te damos gracias en esta noche. Eres bueno, eres fiel. Creo que fluimos en los dones del Espíritu de Dios, el don de fe milagroso. Recibimos cada milagro que proviene de ti, Espíritu Santo, donde nos libra de circunstancias adversas, así como el apóstol Pablo lo libraste, Señor, de una serpiente mortífera que pudo haber acabado con su vida. Pero aún así, Espíritu Santo, en el don milagroso de fe, ahí estabas tú operando en el cuerpo del apóstol Pablo. Ahí estabas operando a través de un ángel para librar al apóstol Pedro de la cárcel, Señor. Ahí estabas operando en el don de milagros en la viuda de Sarepta, Señor, donde recibió la palabra de parte de Jehová a través del profeta Elías en el nombre de Jesús. Y pudiste sustentarla, Señor, de alimento durante esos años de escasez. Te damos gracias. Hoy recibimos ese don maravilloso, creemos que lo entendemos, creemos que fluimos con esa manifestación tuya, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Te honramos porque eres tú haciendo el milagro a través de nosotros, eres tú haciendo el milagro por nosotros. Don de fe en el nombre de Jesús, creo que lo recibimos, creo en el nombre de Jesús que fluimos en ese don, creo por milagros creativos, Señor, de depósitos en nuestras cuentas bancarias sobrenaturales en el nombre de Jesús. Creo que tú envías personas, Señor, para que traigan finanzas que requerimos para este 2018 en el nombre de Jesús. Milagrosamente, así como supliste, Señor, este alimento a través de unos cuervos en el arroyo de Querita, ya al profeta Elías, Señor, yo declaro en el nombre de Jesús que tú envías todos los medios disponibles a mi favor, ángeles ministradores, trayendo el sustento en el nombre de Jesús, trayendo los milagros creativos, y yo lo recibo ahora en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Espíritu de Dios. Yo declaro y recibo órganos nuevos en mi cuerpo, un corazón nuevo, riñones nuevos. En el nombre de Jesús, intestinos nuevos lo recibo, Señor. Pulmones nuevos, sistema circulatorio nuevo, sistema óseo nuevo en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Espíritu de Dios, porque tú eres el que me sustentas mi vida, Señor. Y son milagros creativos que solamente los recibo yo en esta noche en el nombre de Jesús. Eres tú haciendo el milagro por mí, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor porque Él es bueno. Gracias, Espíritu de Dios. Nos despedimos de nuestros amigos que nos ven por internet. Amigo, recibe a Jesús en tu corazón. Él es tu Señor, tu Salvador. Recibe a Jesús en tu corazón. Dios te bendice. Próximo viernes, 7 de la tarde. Nos despedimos ya. 7 de la tarde, viernes y domingo, 11 a.m. Dios te bendice en el nombre de Jesús.